Mi nombre es Bella Monroe y tengo 52 años. Si alguien me hubiera preguntado alguna vez cómo imaginaba el día en que mi hija se graduara de la universidad, puedo garantizar que nunca habría imaginado lo que sucedió hoy. En el acogedor salón privado de un elegante restaurante francés en el centro de Savannah, el tintinear de las copas y las carcajadas llenaban el aire. Familiares y amigos, alrededor de 50 personas, se habían reunido para celebrar a Sofía, mi única hija. La chica de los ojos brillantes y la sonrisa que me hacía sentir más orgullosa que cualquier otra cosa en el mundo. Me sentaba junto a Sofía, con el corazón lleno de alegría, hasta que Chase, mi esposo durante 26 años, se levantó. Alzó su copa de champán como si fuera a dar un breve brindis en honor a nuestra hija. Todos callaron, y todas las miradas se posaron sobre él. Pero en lugar de palabras de felicitación, escuché. He decidido comenzar una nueva vida sin Bella. La sala se congeló al instante. Los cubiertos chocaron de golpe contra los platos. Unos cuantos susurros incrédulos rompieron el silencio. Alguien jadeó detrás de mí. Y yo simplemente me quedé allí, parpadeando una sola vez. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando una explosión. Gritos, lágrimas, quizá hasta una bofetada dramática como en las películas. Chase seguía de pie, su copa temblando ligeramente en su mano, retándome a reaccionar. Pero no le di ese placer. Sonreí. Una sonrisa calma, serena, que hizo que Chase retrocediera medio paso. Coloqué suavemente mi servilleta sobre la mesa, me levanté y saqué un sobrecolor crema de mi bolso. Lo puse delante de él con la misma naturalidad con la que alguien deja la cuenta de la cena. Este es un regalo para ti, dije con voz firme y clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Sofía se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Todavía llevaba su birrete de graduación y el vestido azul pálido que habíamos escogido juntas la semana anterior. Ahora parecía fuera de lugar en medio de aquella atmósfera pesada. Me incliné, besé su frente y le susurré. Estoy orgullosa de ti. Hoy es tu día. No dejes que nadie te lo robe. Luego me enderecé y miré alrededor del salón. Rostros conocidos, personas que alguna vez habían estado en nuestra casa para las cenas de Navidad, que habían reído en mi cocina contando chistes tontos, ahora evitaban mi mirada como niños culpables sorprendidos en falta. Porque ellos sabían. Todos sabían que Chase estaba saliendo con una mujer casi 20 años menor. Lauren, una chica que solía llamarme hermana cada vez que me visitaba. Respiré hondo, forcé la sonrisa más elegante que pude y dije. Por favor, disfruten del resto de la fiesta. Que tengan una excelente tarde. Sin esperar reacción, me giré y salí del salón de banquetes. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, como campanas en una iglesia silenciosa. No miré atrás. No necesitaba ver sus rostros para saber que todos observaban cada paso que daba. Cuando la pesada puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de mí, por fin me permití exhalar. Afuera, el calor de junio en Georgia me golpeó de lleno, pero lo recibí con alivio. Me recordaba que seguía viva. Que todavía estaba de pie. Detrás de mí, escuché la puerta abrirse de golpe y la voz de Chase, ya no segura, sino desesperada. Bella, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Descendí lentamente por los escalones de piedra, con una sonrisa fría extendiéndose por mi rostro, una que Chase jamás había visto. Porque durante años había interpretado tan bien el papel de la esposa perfecta que él había olvidado quién era yo en realidad. Una mujer que había construido una carrera desde cero antes de renunciar a todo para apoyar sus sueños. No respondí a sus gritos. Ni siquiera lo miré. Solo apreté con más fuerza mi bolso, sintiendo dentro el segundo sobre, una copia de los papeles de divorcio y las pruebas que había reunido con tanto cuidado. Recordaba perfectamente aquel día gélido de invierno en que todo dentro de mí cambió. Era una tarde de enero.
Estaba revisando las cuentas familiares de fin de año. Chase, como de costumbre, no estaba en casa, con la misma excusa de siempre, reuniones con clientes en Hilton Head. Abrí el extracto bancario, planeando revisarlo rápidamente antes de cenar, pero un pequeño cargo desconocido llamó mi atención. Una joyería en Atlanta. Fruncí el ceño. Chase nunca usaba joyas, y yo no había recibido un regalo suyo en años. Un frío presentimiento me recorrió el corazón. Empecé a prestar más atención. Y entonces aparecieron más cargos sospechosos, cenas en restaurantes caros, facturas de hoteles sin explicación, billetes de avión a ciudades que Chase nunca mencionaba. No lo confronté. No grité. No lo acusé. En cambio, tomé nota de todo, con fechas, montos y detalles. Una semana después, encontré el iPad olvidado de Chase en el sofá. La pantalla seguía encendida y una conversación estaba abierta. Lauren. Su nombre brillaba en lo alto de la pantalla, acompañado de una avalancha de mensajes prometiendo una nueva vida, una casa en la playa y noches juntos. Cerré el iPad con manos temblorosas. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Si Chase pensaba que yo me iría en silencio, había elegido a la mujer equivocada. Esa noche, cuando Chase volvió a casa, lo recibí con mi sonrisa habitual, le serví una copa de vino y fingí que nada había cambiado. Pero en mi interior ya había tomado una decisión. Al día siguiente, me reuní con Charlotte Reynolds, una abogada de divorcios a la que conocía de un seminario financiero de hace algunos años. Charlotte era aguda, sin rodeos y completamente discreta. Exactamente lo que necesitaba. En su oficina iluminada por el sol, expuse todo: las finanzas, los mensajes, el comportamiento de Chase y mis sospechas. Charlotte apenas necesitó escuchar la mitad de la historia antes de asentir. Lo primero, dijo, es revisar el acuerdo prenupcial. Saqué una copia de la caja fuerte de casa. Era un documento que Chase había insistido en firmar antes de casarnos, cuando yo tenía más bienes que él. Recordaba el sabor amargo al firmarlo, pero nunca imaginé que más de 2 décadas después ese mismo papel se convertiría en mi escudo. La cláusula 14. Si cualquiera de las partes cometía adulterio durante el matrimonio, la otra parte conservaría la mayoría de los bienes conyugales, incluida la casa, las cuentas de jubilación y las inversiones. Desde ese momento, cada noche que Chase salía a sus supuestas reuniones, yo pasaba horas revisando facturas, transacciones bancarias y correos electrónicos, respaldando todo en un disco duro privado. Contraté a un investigador privado, Jason, amigo de la infancia de mis hermanos, para seguir a Chase cuando fuera necesario. No tardó mucho en entregarme fotos de Chase y Lauren tomados de la mano en un resort de playa donde se habían registrado con nombres falsos. Fui cuidadosa, meticulosa, tratando cada movimiento como una partida de ajedrez. Yo no solo quería dejar a Chase. Quería que sintiera lo que era estar indefenso. Quería que probara la traición que tan casualmente me había infligido durante el último año. Reuní suficiente evidencia en 3 meses. Durante ese tiempo, Chase seguía interpretando al perfecto hombre de familia, cenas con Sofía, dulces conversaciones sobre sueños de jubilación. No tenía idea de que cada mentira, cada mirada esquiva, solo fortalecía mi determinación. Para asegurarme de que todo quedara impecable, Charlotte me aconsejó esperar hasta después de la graduación de Sofía. Por un lado, yo no quería arruinar el gran día de mi hija. Por otro, sabía que Chase elegiría ese momento para hacer su jugada, porque a él le importaban más las apariencias que la realidad. Preparé el sobre color crema con los documentos redactados cuidadosamente por Charlotte, la petición de divorcio, las pruebas de infidelidad y una lista detallada de los bienes a dividir según el acuerdo prenupcial. Lo guardé en mi bolso esa misma mañana. Yo ya estaba lista. Solo necesitaba que Chase se empujara a sí mismo al abismo. Y, como siempre, no me decepcionó.
El sonido de sus pasos corriendo detrás de mí, su voz desesperada llamándome por mi nombre, solo fortalecía mi resolución. Con cada paso, dejaba atrás años de lealtad ciega, caminando hacia un futuro donde ya no estaría encadenada a traiciones y promesas vacías. Chase corría tras de mí, sus zapatos golpeando con urgencia la acera. Pero yo no disminuí el paso. Su voz, entre furiosa y desesperada, resonaba en mis oídos. No puedes hacer esto. Hablemos. Me detuve en la esquina, bajo el letrero de una pequeña florería, y me giré. Chase llegó jadeando, aferrando el sobre que yo había dejado en la mesa del banquete como si fuera lo único capaz de salvarlo. ¿Qué demonios es esto?, rugió, agitando el sobre. Manteniendo mi mirada firme, respondí sin pestañear. Simplemente te estoy dando lo que tanto te has esforzado en conseguir. Rasgó el sobre allí mismo, sacando de golpe la pila de papeles. Su rostro enrojeció, y en cuestión de segundos se tornó pálido. Sus manos temblaban mientras leía las primeras líneas, evidencia de infidelidad. ¿Cómo conseguiste todo esto?, susurró, con la voz quebrada. Crucé los brazos y respondí con calma. A veces, lo único que se necesita es una persona descuidada y otra paciente. Chase levantó la cabeza de golpe, con el pánico reflejado en sus ojos. No puedes usar esto contra mí. Ese prenupcial expiró hace mucho tiempo. Sonreí, incapaz de ocultar la ironía. Deberías haberlo leído con más cuidado antes de firmar. La cláusula 14 establece claramente que permanece válido durante todo el matrimonio. Tú insististe en eso entonces, preocupado por tus bienes. Ahora, irónicamente, me protege a mí. Chase bajó la vista hacia los papeles de nuevo, arrugando una esquina como si con eso pudiera cambiar la realidad. El gesto de arrogancia que tanto conocía en su rostro comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. Antes de saber qué hará Bella con todas esas pruebas que tiene contra Chase, deja tu like, suscríbete al canal Voces del Corazón y activa la campanita para no perderte historias tan intensas y emocionantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir creando relatos que te mantendrán al borde de la emoción. Y ahora, continuamos con la historia de Bella. ¿Y qué pierdo yo?, preguntó Chase, casi ahogándose en sus propias palabras. Incliné la cabeza como si estuviera considerando la respuesta, aunque ya conocía cada detalle de memoria. La casa en Savannah, tu parte de nuestras cuentas de retiro y casi el 70% de nuestras inversiones conjuntas. Y en cuanto a esa cuenta personal que creíste haber escondido, ya la congelé. Chase retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. No puede ser, balbuceó. Lauren y yo teníamos un plan. La nueva casa, la nueva vida. Lo interrumpí, mi voz tan calmada como afilada como el acero. Tu nueva vida, Chase, comenzará en un apartamento de alquiler y con una cuenta bancaria congelada. La brisa temprana del verano traía el tenue aroma de las flores de la tienda junto a nosotros. En medio de ese fondo tan pacífico, Chase parecía perdido, como un hombre que comprendía que había perdido todo en un solo instante. Apretaba los papeles con fuerza, con los ojos rojos. Me estás destruyendo, Bella, balbuceó con voz ronca. No, repliqué, manteniendo mi mirada firme. Tú llevas años destruyéndote a ti mismo. Yo solo te dejo enfrentar las consecuencias. En ese momento se detuvo un taxi. Levanté la mano y lo hice parar, sin dedicarle ni un segundo más al hombre que parecía una estatua frente a mí. Cuando la puerta del coche se abrió, lo miré una última vez. Chase, dije con voz baja y definitiva, una vez te amé con toda mi vida. Pero lo tiraste todo por una fantasía pasajera. A partir de ahora, estás solo. Subí al taxi y cerré la puerta. A través de la ventana, mientras el coche se alejaba, vi a Chase de pie, sosteniendo el sobre arrugado, con la expresión atónita de un hombre que acababa de perder su mundo entero. Dentro de mí no había rabia ni dolor.
Solo un profundo y sereno alivio, como si por fin me hubiera quitado de encima una armadura oxidada que había cargado demasiado tiempo. Sabía que aún me esperaba un camino largo, la batalla legal, los chismes, las miradas curiosas. Pero también sabía que había recuperado lo más valioso, el derecho a mi propia vida. Volví a la vieja casa en el distrito histórico de Savannah, justo cuando la luz del atardecer bañaba los muros de ladrillo rojo con tonos dorados. Esa casa que alguna vez simbolizó todo lo que habíamos construido juntos. O al menos, eso había creído yo. Menos de una hora después de entrar, escuché un coche entrar bruscamente en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe, tan fuerte que las bisagras crujieron. Chase irrumpió como una tormenta descontrolada, con el sobreajugado aún en la mano. «Bella», gritó frenético. «Tenemos que hablar ahora mismo». Yo seguía sentada en el sofá de la sala, con la cálida luz amarilla de la lámpara iluminando suavemente la pared llena de fotos familiares. Cerré mi portátil y lo miré sin un atisbo de emoción. «Siéntate», dije con calma, como si estuviera invitando a un desconocido. Pero Chase no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, tirándose del cabello, respirando agitadamente. «No puedes hacerme esto», estalló al fin, señalándome como si buscara alguna pizca de compasión. «El apartamento en Midtown que Lauren y yo íbamos a alquilar, me acaban de llamar. El contrato fue rechazado». «¿Qué?». Arqueé una ceja, recostándome tranquilamente en el sofá. «Porque tu historial crediticio fue bloqueado. Varias transacciones sospechosas activaron una alerta en el sistema. La oficina de corretaje llamó a nuestra casa para verificar. Y, como cualquier esposa responsable, respondí». Los ojos de Chase se abrieron de par en par, incrédulos. Abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. «Y eso no es todo», continué, sin darle tiempo a reaccionar. «Esa cuenta personal que creíste ocultar tan bien ahora está congelada bajo una orden judicial temporal». Sonreí con sorna. «Felicidades, Chase. Ahora tienes exactamente dos opciones: depender de la caridad de los demás o aprender a vivir con humildad». Chase se desplomó en la silla frente a mí, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Una imagen que sabía que recordaría mucho tiempo. «Yo solo quería una vida mejor», murmuró, perdido. «Lauren y yo teníamos planes, Bella, queríamos empezar de nuevo». «Entonces empieza», dije, con una voz suave pero tan cortante como una navaja. «Empieza por aprender a pagar tu propio alquiler. Tus propias facturas de electricidad. Tus propias consecuencias». Su rostro se sonrojó de rabia. «Estás arruinando mi vida por un error». Me reí. Una risa seca, hueca, sin un gramo de perdón. «¿Un error?», repetí con énfasis. «Olvidar el cumpleaños de tu esposa es un error. Dejar la cuenta en un restaurante es un error. Lo que tú hiciste, engañar, esconder dinero, planear abandonar a tu familia en el día más importante de tu hija, eso no es un error, eso es una elección». Chase me miraba, dándose cuenta al fin de que sus excusas habituales no iban a encontrar piedad. «Necesito dinero», dijo, como si enunciar lo obvio pudiera resolverlo todo. Crucé los brazos, recostándome en el sofá. «Ya tenías una cuenta secreta. Tenías a Lauren. Tenías planes. Pero ya no me tienes a mí, y tampoco a Sofía». Al escuchar el nombre de nuestra hija, Chase se estremeció como si lo hubieran golpeado en el pecho. «¿Ella sabe?», preguntó, con la voz quebrada. «Todavía no», respondí con calma. «Pero pronto lo sabrá. Y cuando lo sepa, tú serás quien explique por qué su día de graduación se convirtió en un desastre». Chase se quedó congelado, como si el peso de sus errores finalmente lo hubiera aplastado. Me levanté, tomé mis llaves de la mesa y le dije con voz firme y definitiva:
Tienes 2 días para empacar tus cosas. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Tendrás que encontrar otro lugar para empezar tu nueva vida. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando la cerré tras de mí, lo dejé solo, con su respiración entrecortada y un silencio frío que ya no sabía cómo llenar. Conduje directamente a la casa de Diane, la hermana de Chase, la única en su familia que se había mantenido leal a mí. Su pequeña casa, con tejas azul claro, reposaba tranquila bajo enormes robles a las afueras de la ciudad. Cuando llegué, ella ya me esperaba en el porche, con el rostro tenso de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó apenas bajé del coche. Mejor de lo que crees, respondí con una extraña sonrisa. Diane me abrazó con fuerza, sin necesidad de preguntar nada más. En ese momento supe que había encontrado el lugar correcto para recomponerme. Sofía vendría más tarde esa misma noche, después de celebrar con sus amigos. Yo ya le había escrito, asegurándole que todo estaría bien, que solo necesitaba confiar en mí. Nos sentamos en la sala, tomando té de menta, cuando el timbre sonó con urgencia, rompiendo la calma. Diane me lanzó una mirada aguda, dejó su taza y fue a abrir la puerta. Los pasos pesados resonaron en el suelo de madera. Chase y Lauren entraron. 2 tormentas en direcciones opuestas. Chase se veía destrozado, con los ojos hundidos, mientras que Lauren, con su cabello rubio cuidadosamente rizado y un vestido caro que parecía fuera de lugar, apenas se atrevía a levantar la cabeza. Yo permanecí sentada, esperando. Bella, empezó Chase, con la voz tensa y forzada. Necesitamos hablar. Ya hemos hablado suficiente, respondí fríamente. Lauren se movió incómoda a su lado, con la mirada nerviosa, como si quisiera desaparecer. Chase se volvió hacia Diane, buscando apoyo, pero ella cruzó los brazos, bloqueando la entrada a la sala y negándose a dejar que avanzaran más. En ese preciso momento, la puerta trasera se abrió. Sofía entró todavía con su vestido azul marino de graduación y los tacones polvorientos. Al ver la escena, se detuvo en seco, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué haces aquí, papá?, exigió, con una voz más dura de lo que jamás le había escuchado. Hija, solo quiero explicarlo todo, balbuceó Chase, dando un paso adelante. Pero Sofía levantó la mano para detenerlo. ¿Explicar qué?, escupió. ¿Por qué convertiste el día de mi graduación en un desastre? ¿O por qué traicionaste a mamá e intentaste quedarte con todo lo que podías? Chase se quedó mudo, con los labios apretados en una línea rígida. Lauren le tocó el brazo, como queriendo frenarlo, pero él negó con la cabeza. Cometí errores, se atragantó Chase, con la voz temblorosa. Pero sigo siendo tu padre, Sofía. Ella lo miró, con los ojos llenos de decepción. No uses la palabra padre como excusa por lo que hiciste, replicó Sofía. Si de verdad hubieras cuidado de tu familia, no habrías elegido la traición, y mucho menos hoy. El aire se volvió espeso. Chase se giró hacia Lauren, buscando respaldo. Pero ella ya había dado un paso atrás, su mirada cambiando de vergüenza a duda. Ese dinero que me prometiste para invertir en nuestro nuevo apartamento, balbuceó Lauren. Dijiste que ya lo habías transferido, pero acabo de llamar al banco. La cuenta está congelada, ¿así que todo eran promesas vacías? Chase apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Yo seguía sentada, sin necesidad de añadir una sola palabra. Lauren lo observó con el rostro desencajado, como si una grieta se abriera en su futuro. ¿Qué más me ocultas?, preguntó con voz rota. Chase no respondió. Y en ese silencio, Lauren comprendió que había apostado su vida a un juego perdido. He sido una idiota, susurró, con la voz temblorosa, antes de girarse y salir corriendo sin esperar que Chase dijera nada. La puerta se cerró de golpe, resonando en toda la casa. Sofía la miró marcharse y luego volvió a mirar a su padre,
con el rostro lleno de tristeza y decepción. No sé si algún día podré perdonarte, dijo con voz cansada y baja. Pero ahora mismo, lo único que quiero es que te vayas. Chase abrió la boca como para decir algo, pero al final solo asintió. Caminó lentamente hacia la puerta, con los hombros caídos, como un hombre que había perdido todo lo que alguna vez dio por sentado. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Diane puso su mano en mi hombro, dándome un apretón suave. Sofía se sentó a mi lado y recostó su cabeza contra mi hombro, como solía hacer de niña. Ninguna de nosotras dijo nada. No era necesario. El silencio ya no pesaba. Era el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar fue programada para un miércoles por la mañana en un pequeño juzgado histórico del condado de Chatham. El cielo de Savannah ese día estaba gris y pesado, con nubes bajas que reflejaban el ánimo sombrío de quienes estaban a punto de entrar en una batalla legal implacable. Llegué acompañada de mi abogada, Charlotte Reynolds, esa mujer de cabello plateado y mirada firme que nunca se quebraba ante ningún oponente. Chase también apareció, acompañado por un abogado joven que nunca había visto antes. Apenas parecía haber salido de la Facultad de Derecho, y sostenía torpemente un enorme fajo de archivos. Charlotte me miró de reojo y esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No te preocupes», me susurró. «No es rival para mí». Nos sentamos en la mesa de la parte demandante, mientras que Chase se colocó frente a nosotros, luciendo como la sombra de aquel hombre seguro que había entrado en mi vida hacía 26 años. Evitaba mis ojos, jugueteando nervioso con la correa gastada de su reloj. La jueza, una mujer mayor de aspecto severo, entró y llamó a dar inicio con las declaraciones de apertura. Charlotte se puso de pie y lo expuso todo con precisión. El acuerdo prenupcial seguía siendo válido. Chase había incumplido la cláusula de fidelidad. Y era necesario congelar los bienes conyugales para garantizar justicia en la división que se aproximaba. El abogado de Chase se levantó, con el rostro pálido. «Su señoría», empezó, con la voz ligeramente temblorosa. «Argumentamos que el acuerdo prenupcial ha expirado con el tiempo, debido a la falta de renovación expresa en sus términos». La jueza arqueó una ceja y hojeó el expediente. La cláusula 17 establece claramente que el acuerdo permanecerá en vigor durante todo el matrimonio y cualquier procedimiento de disolución. No se indica ninguna fecha de expiración. Cerró el archivo con un golpe seco, haciendo que la sala entera quedara en silencio. El tribunal considera válido el acuerdo prenupcial. La parte demandante ha presentado pruebas suficientes de una violación grave de la fidelidad. Los bienes conyugales permanecerán congelados durante todo el caso, declaró con firmeza. Miré de reojo a Chase. Estaba desplomado en su asiento, completamente abatido. La jueza continuó. En lo referente a la residencia, la demandante, la señora Bella Monroe, tendrá uso exclusivo temporal y la gestión de la vivienda conyugal hasta que se dicte sentencia final. El demandado tendrá acceso únicamente a su cuenta personal, limitada a gastos esenciales de subsistencia. El abogado de Chase intentó objetar, pero la jueza levantó la mano para silenciarlo. He revisado los registros de transacciones, los gastos personales y las pruebas de mala conducta financiera. Esta decisión es necesaria para proteger a la demandante de mayores pérdidas. Charlotte sonrió levemente, como si hubiera previsto cada movimiento de la otra parte. Tras anunciar las resoluciones temporales, la jueza levantó la sesión. El juicio oficial tendría lugar en un plazo máximo de 60 días. Me levanté, recogiendo mis papeles con calma, mientras Chase permanecía inmóvil, como congelado en su asiento. Al salir del tribunal, escuché sus pasos vacilantes siguiéndome por el pasillo vacío. «Bella, por favor», logró decir con la voz rota. «Alguna vez nos amamos». Me detuve y lo miré a los ojos. Los mismos que alguna vez me convencieron de que nada podría separarnos. Ahora,
solo reflejaban arrepentimiento. Te amé, Chase, respondí con voz serena, sin rabia ni amargura. Pero también me amo a mí misma. Y ese amor no me permite perdonar la traición. Chase se quedó en silencio, moviendo los labios como si buscara palabras que no encontraba. Bajó la cabeza, con los hombros vencidos por el peso de sus malas decisiones. Me giré y seguí caminando por el pasillo con una extraña sensación de paz. Afuera, una lluvia suave caía sobre las calles de adoquines, como si lavara los últimos restos de una vida a la que yo ya no pertenecía. Las noticias de nuestro divorcio se extendieron por nuestro círculo social como fuego en un campo seco. En pocas semanas, los susurros en las reuniones se transformaron en verdad innegable. Chase Monroe, antes tan orgulloso de su éxito, se había convertido en una sombra hueca de sí mismo. No mucho después de la audiencia, me enteré de que Lauren había dejado a Chase. Hizo sus maletas y se mudó del apartamento temporal que él apenas lograba mantener bajo la presión económica. Una amiga en común me contó más tarde que, una noche en un bar, Lauren había murmurado: «Yo no firmé para amar a un hombre arruinado». La pequeña empresa que Chase tanto presumía de convertir en un imperio se derrumbó rápidamente. Sin habilidades financieras y sin nadie que lo respaldara, las malas inversiones drenaron lo poco que le quedaba. En menos de 3 meses, su oficina tenía un cartel de "se alquila", y la página web de la compañía estaba en mantenimiento. Los amigos que antes brindaban con él en cada evento desaparecieron. No más partidos de golf, no más galas de caridad. Algunos conocidos intentaron acercarse a mí con cautela, pero yo siempre respondí con cortesía y distancia. No los necesitaba, y ellos nunca me habían necesitado de verdad. Mientras Chase naufragaba en las ruinas de lo que él mismo había provocado, yo reconstruía mi vida en silencio. Empecé por lo más pequeño. Me inscribí en un breve curso de asesoría financiera para mujeres en la universidad local, repasando mis conocimientos y recuperando mi ritmo profesional. Alquilé una pequeña oficina en un edificio histórico del centro de Savannah, con grandes ventanas que daban a un parque soleado. En la ventana coloqué un letrero sencillo: Transiciones Financieras Bella Monroe. Elegí ese nombre porque sabía exactamente lo que quería hacer: ayudar a otras mujeres a navegar por los grandes cambios de la vida. Divorcio, viudez, pérdida de empleo, cambios de carrera. Yo misma había deseado alguna vez que alguien me tomara de la mano en mis días más oscuros. Ahora quería ser esa persona para otras. Mi primera clienta fue una mujer de mediana edad que acababa de perder a su esposo tras 30 años de matrimonio. Se sentó frente a mí, aferrando un pañuelo, con la voz temblorosa al confesar su miedo de perder el control de sus finanzas. «Ni siquiera sé por dónde empezar», susurró. Le sonreí con suavidad, colocando mi mano sobre el expediente frente a mí. «Empezaremos exactamente donde estás», le respondí. «Paso a paso. Y no tendrás que caminar sola». La voz se corrió rápidamente. Una clienta llevó a otra. Abogados de divorcio, terapeutas, incluso personas que solo me conocían de oídas empezaron a recomendarme. En 6 meses contraté a una asistente, y luego a una socia. Un día, mientras ordenaba papeles en la oficina, encontré una vieja foto: Chase, Sofía y yo, de pie frente a nuestra casa durante el primer verano allí. La miré largo rato. No había rabia ni arrepentimiento, solo una extraña y serena paz. La vida ya no era la misma. Y yo tampoco. Ya no era la mujer que esperaba ansiosa a que un marido volviera a casa. Ya no era la mujer que olvidaba sus propios sueños solo para mantener las apariencias. En una tarde tranquila, con las calles de adoquines bañadas por el rosa del atardecer, Sofía pasó por la oficina. Acababa de comenzar su nuevo trabajo en Charleston, pero volvía a menudo los fines de semana para visitarme. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», dijo, abrazándome con fuerza. Sonreí,
sintiendo una felicidad serena asentarse profundamente dentro de mí. Una felicidad tan sólida y duradera como las viejas piedras que marcaban las calles donde había encontrado el camino de vuelta a mí misma. Chase había elegido su camino. Yo había elegido el mío. El juicio final de divorcio se celebró en una fresca mañana de principios de otoño. Entré al tribunal acompañada de Charlotte, vistiendo un sencillo vestido gris claro y con una calma interior que nunca antes había sentido. Todo el verano me había preparado para ese momento. No solo para ganar, sino para cerrar ese capítulo con cada gramo de dignidad que aún me quedaba. Al otro lado de la sala, Chase estaba con un nuevo abogado, esta vez un hombre mayor y más experimentado. Pero él mismo parecía agotado, consumido. Su traje le quedaba flojo en un cuerpo visiblemente más delgado. La jueza, la misma que había presidido la audiencia preliminar, entró con paso firme. Sus ojos agudos recorrieron la sala antes de comenzar. El caso de la señora Bella Monroe contra el señor Charles Monroe, anunció con voz nítida. Charlotte se levantó y presentó todas las pruebas, una por una: la violación del acuerdo prenupcial, los bienes ocultos, el uso indebido de fondos conjuntos para fines personales durante un largo periodo. Registros de transacciones, mensajes, fotografías, todo estaba organizado con tal meticulosidad que no quedaba espacio para discutir. El equipo de Chase apenas tuvo argumentos. Se limitaron a pedir clemencia, lanzando vagas frases sobre los ayos compartidos y sus contribuciones emocionales a la familia. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con la cabeza en alto. Durante más de 20 años, dije con firmeza, invertí toda mi fuerza, mi tiempo y mi confianza en esta familia. No solo crié a nuestra hija y administré nuestro hogar. También cargué con cada responsabilidad financiera cuando mi esposo falló. Lo que pido hoy no es venganza. Estoy reclamando lo que construí y lo que merezco por derecho propio. La sala quedó en silencio tras mis palabras. Incluso Chase no tenía nada más que decir. Solo bajó la mirada, con los puños apretados, como conteniendo algo dentro. Finalmente, después de más de 3 horas, la jueza entregó el veredicto. Dada la clara evidencia de la violación del acuerdo prenupcial, el tribunal otorga a la señora Bella Monroe la plena propiedad de la vivienda conyugal en Savannah, mantiene intactas sus cuentas individuales de retiro y le concede el 70% de los bienes conjuntos, incluidas las inversiones y los ahorros. El señor Charles Monroe conservará únicamente sus pertenencias personales y el saldo de su cuenta privada designada. Respiré hondo al escuchar esas palabras. No porque celebrara una victoria, sino porque por fin sentí cómo se levantaba el peso que había cargado por tanto tiempo. Chase permanecía inmóvil, como congelado. Lo miré por última vez. No sentí odio, solo una ligera punzada de lástima por un hombre que había perdido todo por sus propias decisiones. Al salir del tribunal, la luz suave del otoño me envolvió como un cálido abrazo. Charlotte me dio una palmada ligera en la espalda. «Felicidades, Bella», me dijo, con una leve sonrisa. «No solo recuperaste tus bienes. Recuperaste tu futuro». Asentí en silencio. En ese momento entendí que la vida no siempre es justa. Pero si una mujer defiende su valor, llega un día en que la justicia sonríe. Ese día no volví inmediatamente a casa. Conduje directamente a mi oficina. Ese pequeño espacio que había alquilado y nutrido durante todos esos meses difíciles. Dentro, el escritorio estaba ordenado, y el letrero que decía Transiciones Financieras Bella Monroe brillaba bajo la luz del sol, un recordatorio silencioso de que había renacido de las cenizas y construido un nuevo mundo con mis propias manos. Chase había perdido casi todo en el divorcio. Pero su mayor pérdida no fue el dinero ni las propiedades. Fue la confianza, el respeto de la familia y los amigos, y sobre todo, de su propia hija. En cuanto a mí, no solo recuperé mi vida. Me redescubrí, más fuerte,
más libre y ya no definida por nadie más. Miré por la gran ventana, viendo cómo las hojas otoñales danzaban con el viento como un ballet elegante. Un capítulo viejo había llegado a su fin. Un mes después de la audiencia final, en una tarde tranquila mientras terminaba papeleo en la oficina, sonó el teléfono. El identificador me hizo detenerme. Chase. Dejé que timbrara varias veces antes de contestar. ¿Hola? Su voz sonaba áspera y cansada. Yo, sé que probablemente no quieras oírme, pero por favor, dame un minuto. Me recliné en la silla, con una extraña sensación de vacío. Adelante, respondí con frialdad. Hubo un largo silencio, como si buscara las palabras. Lo arruiné todo, dijo al fin, con voz pesada. Te perdí a ti, perdí a nuestra hija, perdí mi respeto propio. No me queda nada más que arrepentimiento. Cerré los ojos un instante. Durante años había deseado escuchar una disculpa, pero al oírla ahora solo sentí alivio. Ya no había dolor ni rabia. Solo cierre. Lo sé, respondí con calma. Chase vaciló antes de añadir. No te pido perdón, solo quiero saber si queda alguna posibilidad para nosotros. Voy a cambiar, empezaré de nuevo. Abrí los ojos, mirando la calle bañada por la luz dorada del atardecer. Ya conocía mi respuesta. No, Chase, dije, con voz suave pero firme. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo. Ya no estoy allí, esperando a abrirla. Se hizo un silencio largo. Pude escuchar su respiración rota al otro lado. Te mereces algo mejor, susurró al fin. Y por primera vez, supe que lo decía en serio. Colgué el teléfono sin sentir ninguna agitación en mi corazón. La vieja historia había terminado de verdad. Mi vida entraba en un capítulo nuevo, uno que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Mi pequeña oficina creció rápido, obligándome a alquilar un espacio más grande en solo 8 meses. Las clientas seguían llegando, mujeres derribadas por la vida, que ahora se sentaban frente a mí con esperanza en los ojos. Yo no solo les enseñaba a manejar su dinero. Escuchaba sus historias, las guiaba para planear un futuro que antes creían perdido. Me convertí en esa mano firme que alguna vez yo misma había deseado en mis días más oscuros. Sofía llamaba seguido desde Charleston. Había sido ascendida a jefa del equipo de comunicaciones en su empresa, y en cada llamada escuchaba el orgullo desbordante en su voz. Eres mi modelo a seguir, mamá, me susurró una tarde mientras tomábamos té en el porche. No porque sobreviviste, sino porque convertiste tu pérdida en tu fuerza. Esas palabras, más que cualquier éxito profesional, fueron la mayor recompensa que jamás podría recibir. Un fin de semana me regalé un viaje a Asheville, en las montañas, donde los colores del otoño pintaban las colinas en rojo, dorado y naranja. De pie en el balcón de una acogedora cabaña, mirando el valle brillante, sentí mi corazón abrirse por completo en paz. Antes creía que la felicidad significaba mantener a la familia unida a cualquier costo. Ahora entendía que la verdadera felicidad empieza cuando eliges amarte a ti misma, aunque eso signifique renunciar a viejos sueños. Bella Monroe, quien alguna vez vivió a la sombra de un hombre, había salido a la luz, escribiendo su propia historia sin necesidad de aprobación de nadie. Esa misma noche abrí mi portátil y comencé a redactar un plan para un nuevo programa, una serie de talleres gratuitos sobre manejo financiero tras el divorcio, dirigidos a mujeres de la comunidad. Porque sabía que había muchas que necesitaban escuchar una voz que les dijera: eres más fuerte de lo que crees. Y esta vez, no caminarás sola. La historia de Bella es un poderoso testimonio de la fuerza para reconstruirse después de una traición. De una mujer que lo sacrificó todo por su familia, pero que supo levantarse con dignidad y sabiduría. Nos muestra que la pérdida no es el final, sino el inicio de un camino más libre y más feliz. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Bella? ¿Te habrías quedado o habrías elegido empezar de nuevo?
Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Voces del Corazón, darle like y activar la campanita para no perderte más historias reales e inspiradoras que tocan el alma.